Fui el carpintero, toda madera. Muy buenas tardes, oyentes de Radio María. Feliz tarde de martes, un martes súper soleado, súper lindo acá en la ciudad de Miami. Bueno, antes que nada damos las gracias al programa Tesoros de la Biblia que muy gentilmente nos cedió su espacio esta tarde para tener un programa muy especial, un programa maravilloso. Pero bueno, antes de entrar en materia y agradecerles nuevamente la sintonía en la 91.9 FM, vamos a hacer una oración para invocar a ese Espíritu Santo y a pedirle que nos acompañe en este programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que valoremos rectamente las cosas según el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer la secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Con tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, radio oyentes, entonces les cuento que vamos a tener una serie de programas muy especiales. En particular vamos a tener 3 programas a los que hemos llamado Corazones Generosos Aliados a la Misión. Entonces comienzo contándoles, y ustedes saben, se acordarán, que el pasado viernes 13 de febrero se llevó a cabo la cena de gala de San Valentín organizada por Radio María, la cual habíamos estado aquí promocionando en la emisora. Pues bueno, con mucha felicidad les digo que el evento fue un éxito total, gracias a Dios. Tuvimos momentos muy hermosos. Para resumirles, y los que no tuvieron oportunidad de asistir, el evento se llevó a cabo en un club de golf en la ciudad de Weston, muy lindo. Nos acompañó un clima espléndido. Sí, ahorita les presento a mis invitados, pero en esta introducción, bienvenidos a participar. Fue una noche espléndida donde iniciamos con oración, hubo renovación de votos de las parejas que asistieron, luego hubo una cena espléndida, deliciosa, hubo unas rifas súper buenas y terminamos bailando al son de Harold, que animó la fiesta, pero bueno, estuvimos bailando hasta tarde en la presencia de la Santísima Virgen María. Comentábamos con mi esposo, qué fiesta tan buena, sin nada de alcohol y con la única presencia de la Virgen María ahí iluminándola. Entonces, bueno. La alegría del Señor, ¿no? La alegría del Señor. Así es. Bueno, entonces fue un momento de verdad donde se sintió esa presencia de Dios. Decía el padre Octavio, quien fue el que hizo la renovación de votos, ustedes se acordarán, que esta fiesta de San Valentín la debíamos institucionalizar en Radio María para tener siempre esa celebración. Así. Que en vez de tener esta típica celebración comercial donde sale uno a comer, sale a cenar a un restaurante y todo está lleno, la comida cuando llega ya está fría. No. Qué mejor que ir a una celebración donde haya oración, donde estemos con amigos católicos y tengamos la oportunidad de compartir una cena y una fiesta con personas que comparten la fe con nosotros. Entonces, a mí, primera vez que iba, me pareció un plan delicioso. Mi esposo, que al principio estaba como que iba, que no iba, pasó súper bien, ya está anotado para los años. Entonces, bueno, ya estamos anotados.
Entonces, bueno, bendito sea Dios por esa celebración tan linda. Entonces, bueno, para continuar con la introducción, para llevar a cabo, digamos, este evento como el que tuvimos el sábado, contamos con la ayuda de empresas aliadas o empresas amigas a Radio María, que a través de su aporte colaboran a hacer posible la realización de estos eventos. Ellos son los que con su donación y su aporte económico permiten que estas actividades se lleven a cabo. Entonces, la idea de esta serie de programas de Corazones Generosos aliados a la misión es conocer quiénes son estas personas que están detrás de esas empresas tan maravillosas que, aparte de su labor comercial, aparte de, digamos, la labor que los atañe en términos empresariales, les gusta colaborar y llevan ese espíritu de solidaridad a emisoras como Radio María para que podamos llevar a cabo nuestros eventos. Estas empresas son fundamentales para nosotros. De eso nace que Radio María esté vivo, que podamos llevar estos eventos. Entonces, por eso queremos conocer quiénes son esas personas maravillosas que están detrás de esas compañías. Hemos llamado al programa Corazones Generosos Aliados a la Misión porque vamos a hablar de eso, de ese don, esa gracia tan grande que es la generosidad y de cómo en un mundo donde a veces pensamos que la mayoría de personas están enfocadas solo en el dinero, en desarrollar sus trabajos, en cumplir esas metas financieras, pues que todos tenemos y está bien, existen aquellos que hacen de ese trabajo o de sus proyectos una razón para alabar a Dios y lo convierten en un instrumento de servicio a los demás, de servicio a la comunidad, de responsabilidad social y de amor al prójimo. Vamos a conocer a sus seres humanos, vamos a aprovechar para agradecer a esas empresas que nos han ayudado, que apoyaron esa cena de San Valentín de Radio María, y vamos a agradecer públicamente su colaboración en esta obra evangelizadora tan maravillosa. Entonces, hoy tenemos a Mónica Davis, fundadora y CEO de Mónica Davis Group. Gracias, Mónica, por estar acá. Gracias. Tenemos a Carlitos, su padre, y tenemos a Roxana, una de las principales colaboradoras de la compañía. Entonces, gracias a todos por estar acá. Gracias por ser una empresa amiga, una empresa aliada de Radio María. Muchas gracias. Esperamos que hayan ¿Disfrutaste el evento, Mónica? Me encantó. Muchísimas gracias por recibirnos como equipo. Nos sentimos honrados de ser parte del equipo de Radio María y de poder dar nuestro granito de arena a una organización que deja tantas huellas tan lindas y como todo, como lo que la madre siempre hace, deja ese amor, ¿no? Esa marca de amor. Así que muy felices de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, bienvenida Mónica. Carlitos, que es un colaborador, me decían, de los fundadores de Radio María Miami. Es toda una institución. Bienvenido, Carlitos, encantada de conocerte. Gracias, Paulita. Sí, encantado de estar en este programa tan bello. Esa es una idea que se ha tenido desde siempre Radio María, de invitar a todos los empresarios, porque todo lo que tenemos aquí en esta tierra, en el mundo, es gracia de Dios. Así es. Y qué lindo es compartir eso que nos da nuestro Señor, compartirlo con todo el mundo, y especialmente las obras que son para crecimiento de toda la humanidad, como es Radio María. Uh-huh. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos, entre paréntesis, la obligación de participar en esta evangelización que hace Radio María en el mundo, como tú dijiste, Paulita, para que subsista esta emisora, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por habernos invitado. No, a ustedes, encantado de tenerlo. Roxana, háblanos un poquito de ti. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos como parte del equipo de Mónica. Pues yo sí soy nueva en el equipo y en el grupo, pero con mucho honor y muy humildemente feliz de estar aquí compartiendo con ustedes hoy. Bienvenida. Con Mónica tuvimos una conversación previa a esta entrevista y ella me decía que, y me voy adelantando al tema que va a ser de la segunda parte, pero no importa, ella me comentaba que en uno de los aspectos que ella más ha sentido la presencia de Dios en su trabajo, en su empresa, es en la manera como ha puesto en su camino y en su empresa colaboradores maravillosos que comparten la fe y comparten
ese espíritu de ayuda y colaboración. Entonces, por eso es muy pertinente que Roxana esté acá con nosotros, parte de ese equipo de amor, que no dudes que Dios lo escoge así. Así es. Dios, yo me lo imagino allá con su rompecabezas, Él sabe qué personas pone en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con las personas adecuadas. Tal cual, así es. Bueno, pero ahorita vamos a volver con ustedes. El programa lo vamos a dividir en 2 partes, donde en la primera parte vamos a hablar muchísimo con Mónica. Hablo un poquito más de Mónica porque la historia de ella es una historia maravillosa, de resiliencia, de fe. Por eso vamos a permitirle que ella comparta con nosotros ese testimonio tan hermoso. De verdad que es una historia de vida maravillosa, inspiradora, que nos llena de esperanza. Entonces, nos pareció pertinente que Mónica comparta con nosotros esa historia de vida cuya consecuencia y a donde se llegó es a lo que ella es hoy, una empresaria exitosa que a través de su empresa ayuda a otros y bueno, con un sentido de vida maravilloso. Pero antes pasaron muchas cosas, entonces primero, Mónica, te vamos a dar la palabra para que hables un poquito de ti. Nuevamente, gracias por tu universidad, gracias por tu apoyo. Bueno, cuéntanos. Muy amable, muchas gracias, Paola, y a todos los oyentes que están aquí presentes. Bueno, mi nombre, ya saben, Mónica Davis, soy de Colombia. Llevo aquí en los Estados Unidos 26 años y este año cumplo 25 años de casada. Estoy feliz con mi esposo y mi hogar, de ese hermoso hogar. Nacieron 3 hermosos frutos que son mis hijos, Joseph, John Thomas y Jacob. ¿Qué edad tienen tus hijos, Mónica? Ya están en la etapa de young adults, teenagers, y ya ahí creciendo un poco más, pero son el fruto de ese amor tan lindo. Y bueno, vengo de una familia católica, mi padre aquí presente, mi madre está aquí en presencia desde el cielo y acompañándonos. Entonces, ha sido una familia donde también la resiliencia, como tú dices, ha sido un factor muy importante, en donde el amor no ha faltado, donde la unión siempre ha sido fortalecida y donde nos hemos apoyado mutuamente. Entonces, gracias a Dios, ha sido una fortaleza y una fuente de mucha gracia para nosotros llegar aquí a Estados Unidos y de aquí formar nuestras familias y de nuestras familias sernos empresarios y seguir adelante en la vida. También, pues, tiene mucho valor que mi padre fue empresario también en Colombia y nos enseñó mucho el valor del trabajo. Mi madre, el valor del servicio, de dar, ¿sí? De dar al necesitado, a los pobres, a las organizaciones, a todo eso, la generosidad sobre todo, ¿no? Entonces, empieza mi vida en esa trayectoria. Yo llegué aquí a Estados Unidos alrededor de los 20 años. Conozco a mi príncipe azul, mi esposo hoy día. Acá lo conocí. Sí, aquí lo conocí. No duramos mucho de novios por cuestiones ahí también de inmigración y todo, pero decidimos dar el paso de fe y casarnos. Y bueno, gracias a Dios seguimos adelante. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos aquí en Sunrise por medio de una amiga. Algo muy lindo porque realmente yo no quería saber nada de nadie, ni él tampoco. Estábamos más enfocados en la parte del trabajo y todo eso, pero el Señor pone todo en la forma perfecta y en el momento perfecto, y de ahí empezó una linda historia de amor a lo que es hoy día 25 años juntos. Pero durante todo ese tiempo, pues lógicamente el matrimonio es un sacramento muy sagrado que para mí, para toda la vida. Entonces, durante ese proceso también hemos tenido momentos duros de crecimiento de pareja, de crecimientos. Hemos vivido nuestros votos matrimoniales, en donde dices que en la salud y en la enfermedad yo te amaré, en la riqueza, en la pobreza yo te amaré. Y así ha sido el transcurso de mis 25 años aquí también.
Pero bueno, hasta y ahora bueno. todo luce perfecto. Sí, Bendito sea así es. No conoció al príncipe Bendito sea. azul, ahora tienen 3 hijos, una Ajá. empresa exitosa, pero tuviste Así varios es. desafíos en la vida, ¿verdad? Entonces, durante ese journey, yo en el 2011, yo también estaba lógicamente trabajando con esas ganas de salir adelante, luchar, trabajar con el apoyo lógicamente de mis padres, de todo el mundo. Y en el 2011 yo empecé a sentirme como con un dolor en la espalda, porque yo decía, wow, debe ser que cuando estaba embarazada de mis 2 últimos hijos me dieron cálculos al riñón. Ya. Entonces dije, no, tengo cálculos al riñón, voy a ir al médico. Fui al médico y el médico me dijo, tiene que hacerse estos exámenes, venga, lo revisamos y todo. Fui, lo revisé y cuando fui allá, oh sorpresa, me dijo, si usted tiene cálculos al riñón, pero no se tiene que preocupar por eso, porque usted tiene ahorita cáncer. Dios mío. Entonces le dije, wow, cáncer, ¿cómo así? No, yo no. Hay mucha gente que tú sabes que tú escuchas que tienen cáncer y todo eso, Pero tu único pero síntoma fue ese dolor de mi espalda. único síntoma fue eso. Entonces, ya después yo le decía, pero cáncer, no puede ser, yo me siento bien. Claro. Y él me dijo, no, tiene cáncer y tiene que dirigirse a un oncólogo. Lógicamente para mí fue un choque terrible y la primera persona que le dije fue a mi mamá que estaba conmigo ahí. Bueno, fue un poco duro y todo, pero era como el diagnóstico de algo que no era completamente oficial. Ya. Sin embargo, cuando ya empiezo yo a hacer todo el proceso de todo lo que el doctor me había dicho que tenía que hacer, pues todo apuntaba a ese diagnóstico. Entonces, me mandaron a hacer una biopsia y cuando salieron los resultados, el doctor me llamó y me dijo, sí, tiene cáncer, etapa 4, el cáncer es en la sangre, non-Hodgkin linfoma, y tiene que venir a una cita de inmediato. Ese día yo estaba sola, sentía como una nube negra encima mío y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar esto? Sí, soy mujer de fe, he vivido mis cosas y todo, pero son en esos momentos en donde realmente tu fe se pone a prueba y para mí fue muy clara la visión que el Señor me mandó, que era, tengo 2 caminos, ¿no? Y en ese momento, créelo o no, pensaba en Judas Iscariote, se me vino a la mente. Sí. ¿Por qué Judas Iscariote? No, o sea, se me vino a la mente y yo lo único que le dije al Señor es, Señor, ayúdame porque yo no, o sea, sin ti yo no sé qué hacer. Y como nunca antes lo había hecho, miré hacia el fondo, estaba pues lógicamente tipo película, que tienes el teléfono y pegada a la pared, claro, y te agachas y te pones a llorar. Y yo, Señor, ayúdame, ayúdame. O sea, realmente clamé al Señor desde la profundidad de mi corazón. ¿En algún momento preguntaste por qué yo? Sabes que sí, y te voy a dar la respuesta. Durante el proceso, pero aprendí que no es por qué, sino para qué. Sino para qué, porque el Señor tiene un propósito perfecto. Claro. Y en ese momento vi la Sagrada Biblia como nunca antes la había abierto, porque como católicos todos la tenemos muy bonita, la tenemos muy empolvadita. Entonces la cogí y la abrí. Y el Señor, y esto es para que todos los oyentes sepan que no importa las necesidades que ustedes estén pasando en este momento, cuando ustedes le hablan al Señor desde las profundidades del corazón, el Señor te habla, así como le habló al paralítico, al leproso, a todos. Ahí se manifiesta completamente y estamos en el 2026 y se manifiesta de la misma manera que hace 2000 años atrás. Amén. ¿Ok? Entonces, igualmente, el Señor me lo mostró, abrí la Biblia y en Isaías 41, 9, 20, el Señor me habló con esa angustia tan terrible que yo tenía en mi corazón, porque pensaba, mis hijos, mi esposo, claro, todo lo lindo que te estaba hablando ahorita, claro, hace unos minutos, se derrumba en un lo minuto. Veía derrumbado en un segundo, claro, porque mi vida estaba puesta a prueba, ¿ok? No sabía qué hacer. El yo miedo, creo que ahí es que llega como el por qué. Claro. Y porque uno oye cáncer y uno cree que eso no es con uno. Exacto. Lo digo porque en mi familia hay varios Exacto. casos de cáncer, pero como que antes uno decía, eso no es conmigo. Exacto. Y entonces
llega ese momento y llega el miedo que te abarca el miedo, y Judas Iscariote llegó a mi mente. ¿Por qué razón? Ni idea, pero llegó ese miedo que me abrumaba, y empiezo a leer ese pasaje bíblico y dice: nuestro Señor, Dios Padre, no temas, yo soy tu Dios. ¿Qué cita es? De Isaías. ¿no? Isaías, anoten, Isaías 41, 9, 20. Qué belleza. No temas, porque yo soy tu Dios. No tengas miedo. Yo te sustentaré con mi mano victoriosa. Todos los que te hacen la guerra quedarán aniquilados y desterrados. Yo soy tu Dios, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Qué hermoso. Desde ese momento, yo sentí que el Espíritu Santo se posó sobre mí, y el miedo que tenía se fue. O sea, fue el momento de quiebre entre la angustia y la esperanza. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Entonces, eso es una confirmación de que es palabra de Dios, y cuando se lee la palabra de Dios, actúa inmediatamente, porque es viva y eficaz. Así es, Carlitos. Entonces, de ahí empecé a vivir una vida llena de gracia con el Señor, en donde sabía que estaba viviendo la prueba, ¿ok? Pero a la vez el Señor me sostenía y me llevaba de su mano. Y en ese momento entendí que tenemos en la vida, cuando se presentan las pruebas, dos caminos: hacerlo nuestro camino, o cargar nuestra cruz como el Señor nos lo ha enseñado toda la vida. Y ese fue el camino que yo escogí. Y de ahí el Señor se manifestó grandemente en mí, en mi familia. Esa nube negra que yo sentía se convirtió en las flores más hermosas entregadas por la Madre María. Porque de ahí, lógicamente, fui al médico. El médico, en su ciencia y en su conocimiento, me estaba diciendo la verdad, como cuando tú estás ahí sentenciado: tiene cáncer, etapa 4, tiene que pasar por quimioterapia, se le va a caer el cabello, va a sufrir esto, lo otro, todos estos side effects, no sé qué, si se más, si se más. Y él no era nada así de que, ay, mira, tienes esto. No, él era así, directo, al punto, tin, 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 tin. Y yo me sentía, como que yo le decía a mi esposo: es que no puedo creer que él me esté diciendo todo esto y como que sea tan seco. Cierto. Pero dentro de mí, el Señor me habló, y en el pasaje de David, y decía: yo no voy a pelear con armas ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Y desde ese día, mi quimioterapia fue mi cristoterapia. Y ahí empezó el journey más hermoso de la vida, porque sabía que entregándole todo lo que yo podía dar de mí, que era mi miseria en sí, porque realmente dependía 100% de Él para que Él me pudiera sanar, pero entendía de que antes de que Él me sanara físicamente, tenía que ser sanada espiritualmente, para que el Señor siguiera obrando en mí, haciendo esa obra tan maravillosa que Él tenía programada para mí en este trance. Cuando hablamos ayer, uno de los aspectos que más me quedó resonando fue eso que tú me dijiste, cuando me dijeron quimioterapia, que para uno es una palabra. Sí. Yo dije cristoterapia. ¿De dónde te surgió eso? El Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo me guió, pero recuerdo también que años pasados una tía estaba sufriendo de cáncer. Y mi tía me decía que estaba haciendo su cristoterapia. Qué belleza. Y yo la adopté a mi vida, y la adopté tan profundamente que sabía que el Señor iba a seguir haciendo grandes obras en mí para sanar mi vida espiritual. Y de verdad le dije: Señor, si es tu voluntad, sáname físicamente, pero más quiero mi sanación espiritual. Quiero que el Señor penetre en mí para poder yo conocerlo más, ¿no? Y darle toda su gloria. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento en ese momento? El tratamiento, Mónica, en ese momento duró más o menos un año prácticamente. ¿Y en algún momento sentiste desfallecer en tu fe? ¿O esa gracia del Espíritu Santo de esperanza, de al fin y al cabo alegría y agradecimiento, perduró todo el tiempo? ¿Tuviste caídas? Sí, sí, tuve caídas como Jesús, que se cayó varias veces, claro, y nos levantamos, pero las caídas más que todo son caídas físicas.
¿ves? Porque Sí. el cuerpo se debilita, Claro. el cuerpo cambia y es muy difícil cuando tú estás enfermo. Cuando tú estás enfermo, tú quieres correr, saltar, caminar, Claro. hacer de todo, pero como no tienes la fuerza, esa es tu debilidad, la carne es tu debilidad. Cierto. Entonces, si estás con el Señor te manda esos ángeles, mi Padre aquí presente, mis amigos de mucha la vida, sacerdote, o sea, el Señor te inunda de esa fortaleza, de esos regalos tan Y maravillosos utiliza de todas las estas personas. Claro. En ese tiempo, pues mis hijos más pequeños, mi tercer hijo tenía en ese tiempo 2 años, chiquiticos. Mis hermanas en Cristo de la iglesia de San Eduardo, súper queridas, ayudándome con todo, traían la comida para que nosotros no tuviéramos que cocinar ni nada, súper atentas, mi padre y mi madre ahí pendientes, o sea, tenía los regalos del Señor a todo dar. Lo único que tenía que concentrarme era en recuperarme, en ser obediente, en comer lo que tenía que comer. Yo siempre he trabajado toda la vida antes de ser real estate agent. Era empresaria con una joyería y tuve que parar todo ese trabajo para concentrarme en la salud. Y no es fácil. Cuando tú eres empresario, tú quieres estar así y no es fácil, pero en obediencia se hizo y así fue. El Señor nos bendijo, salimos adelante. El doctor al final me dijo que ya estaba en remisión para la gloria de Dios. Fue muy lindo. En el transcurso de mi enfermedad quiero contarles algo muy especial. Con mi esposo les comentamos a los niños todo lo que estaba pasando en mí. Y mi hijo, el mayor, siempre tuvo... ¿Qué edad tenía el mayor? Porque supimos que el mayor tenía 2 años, pero ¿qué edad tenía el mayor? Tenía como 7 años, yo creo. Ya. Y para él fue muy impactante verme sin cabello. Claro. Entonces, recuerdo que cuando se me cayó el cabello, o sea, se me estaba cayendo el cabello, mi esposo me lo cortó y él mismo se cortó el cabello también, tan lindo, los dos calvitos quedamos. Y al otro día, Joseph se levanta y me ve y no me podía abrazar ni tocar la cabeza ni nada. Y yo todas las noches y todo el tiempo lo veía y le decía, ¿tú me amas? Y me decía así, le decía, si no tengo cabello, me decía sí. Hasta que finalmente un día me cogió, me abrazó y me dio un besito en la cabeza. Fue todo un proceso, lógico para un niño de esa edad. Claro, totalmente. Pero bueno, fue lindo el apoyo y todo, pero ya salí a remisión, gracias a Dios me pude recuperar y entonces, como todo en la vida, cuando tú estás enfermo, todo para en tu vida, pero la vida sigue. Claro. El mundo sigue y todo sigue. Lógicamente yo paré y ya cuando me restauré, pues todo seguía igual, tenía que volver a empezar con mi vida regular, pero en mí había muchos cambios. Claro, el Señor había hecho cambios. Un renacimiento. En mí. Así es. Claro. Entonces de ahí retomé el trabajo. Toda la gente con la que trabajaba y todo me volvieron a reincorporar. Pero perdóname, ahí tú ya estabas en real estate. No, todavía estabas con la joyería. Con la joyería. Ya. Entonces volví a reincorporarme y todo, me empezó a ir bien, gracias a Dios. Esta vez que ya no tenía la joyería presencial, ya empecé, pero con la joyería, pero vendiéndola a corporaciones más grandes como a los hospitales y todo. Y también tenía la oportunidad de dedicarle más tiempo a mi casa. Claro. Porque antes tenía una joyería física, entonces el tiempo y todo. Y antes también quiero recordarles, una de mis debilidades más grandes era que yo estaba enfocada mucho en el trabajo, en querer hacer, en esa vida empresaria de que hay que conseguir, hay que hacer, no sé qué, sí sé más, pero era mamá, empresaria, esposa, de todo, pero tenía mis prioridades al revés. Invertidas. Estaba pensando mucho en querer ser esa mujer empresaria, en salir adelante, en hacer esto, de todo, siempre con buena intención, pero muchas veces no le prestaba la atención que necesitaba tener mi familia.
Claro, y por eso es que Dios nos pone esos altos en el camino, Claro. ¿no? Donde siempre hay un momento en que en la Claro, vida, claro, esta locura, obviamente, por claro, más bienes materiales, sí, por de alguna claro, manera más claro, poder. sí, 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 Uno cree que darles a los hijos más cosas materiales es exacto, lo que los va a llenar. Y fíjate, exacto. entonces Dios en ese momento dice, Entonces él te espérate un pone un momentico. paro, exacto. Y de ahí entonces tuve la caída física de la enfermedad y también, lógicamente, el negocio que tenía físico por la economía y todas esas cosas también Cayó. cayó. Pero el Señor, con su infinita bondad y misericordia, ya yo estaba más recuperada y todo. Y un día llevando a mi hijo al médico, eh, voy al hospital, ¿ok? Y entonces el niño llore y llore y llore en esas épocas que los niños lloran. Ajá. Y yo decía, no, yo me tengo que salir del cuarto porque todos los otros niños, los otros familias y todo, y pues está llorando mucho, voy a salir. Y mientras salí para que se calmara, vio un anuncio que decía, se necesitan voluntarios. Entonces yo dije, bueno, voy a ver si de pronto, yo siempre con esa mentalidad de trabajar, de aportar a la Sí. casa, dije, de pronto voy a utilizar, voy a ser voluntaria acá. De pronto Ujú. puedo aprender algo y vincularme con los hospitales para mirar a ver qué puedo hacer. Y entonces cuando entré, fui allá y pedí una hoja. Lógicamente pues estaba triste porque pues ya mi negocio y todo no estaba funcionando bien. Y entonces la señora me dice, ¿y qué haces? Y empieza a preguntarme, yo, no, tengo una joyería, pero ya la cerré, no funcionó, no sé qué. Dice más, sí, ¿qué tipo de joyas? No, estas, no sé qué. Y bueno, me dice, bueno, préstame para mostrar. Entonces yo dije, bueno, de pronto le traigo algo y de pronto me compra algo por Sí. si acaso. Y así fue. Y entonces fui, le mostré y todo. Y me dijo, están muy bonitas, voy a llamar a no sé quién. Mira, no sé qué, y demás. Pero ella no me compraba nada. Y yo, bueno, está bien. Y entonces yo esperando ahí, porque pues había la necesidad también económica, ¿no? Esperando a ver en qué Sí. momento decía, quiero Sí, esto. claro. Y entonces me dice, están muy bonitas, pero bueno, entonces gracias. Y yo ahí con el niño, recogiendo todo, llevando al carro, recoja, vuelva y guarde, y bueno, váyame allá. Me dice, no, cualquier cosa yo te llamo. Ok. Y entonces, bueno, así fui, ya salí de ahí y todo. Después me llama en la noche y me dice, mira, es que nos gustaron tus joyas, queremos que vengas y hagas un evento aquí en el hospital. Y yo, ok, ¿cuándo? Y entonces me dice, no, tenemos que hacer la fecha tal día. Pero hagas un evento que era participar en una feria En o algo una así. feria. Ya. Y entonces me dice, pero la condición es que tienes que invertir mucho dinero, tienes que darnos el 25% de las ganancias y son 2 días. Pero tienes que, en ese tiempo me dijo, tienes que invertir como unos $5,000, más o menos Ya. en mercancía o Ujú. más. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Yo acabo de cerrar mi negocio, estoy básicamente sin dinero, acabo de terminar, o sea, estoy saliendo de una enfermedad y, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo voy a hacer Claro. esto? Me acordé tanto como cuando nuestro Señor le dice a Pedro que eche las redes. Sí. Ok, y él le dice, pero ¿de dónde? Si yo Sí, ya he porque hecho no hay todo, nada. no hay Sí. nada, no me Acabo de digas pescar toda la eso. noche. Claro. Y entonces se lo comento lógicamente a mi familia, a mis padres y todo, y todos pues lógicamente, pues bueno, en oración, lógicamente. Y después de tanta oración, pues decidimos echar las redes, contando el apoyo, con el apoyo siempre de mis padres, de mi familia. Y me pongo yo, el Señor pues lógicamente nos da dones, ¿no? Y a mí me iba muy bien con lo de la joyería y todo. Y fui a comprar, a hacer, no sé qué, y organizamos todo el evento y en ese momento vendimos súper bien. El Señor nos bendijo con la O sea, multiplicación los de los 5,000 se peces. multiplicaron. Así, gloria a Qué Dios. Y bendición. entonces de ahí empecé un nuevo camino Ya. empresarial con la joyería, en donde el Señor tuvo una gran bendición en mi vida, en mi familia y todo, y yo con otra perspectiva de muchas cosas. Sin embargo, todo iba muy bien. Y yo iba muy seguido, lógicamente, obedientemente a mis citas Pero médicas. un cortecito ahí, Mónica. En ese momento, ¿cómo estaba tu relación con Dios? Después de que, lógicamente, en todo el camino de la cristoterapia Sí. caminaste de la mano, fortaleciste Sí. tu fe, tú te recuperas y empiezas otra vez a ver la luz. Sí. Ya te empieza a ir bien en el negocio, te Sí. sentías sana. ¿Y cómo siguió tu relación con Dios? ¿Era una de agradecimiento y caminando de la mano fuerte con Él? ¿O ya como que te fresqueaste y dijiste, bueno, ya estoy bien? No, al contrario, más fortalecida,
mucho más fortalecida. El Señor realmente hizo grandes cosas en mí y yo hasta el día de hoy le he prometido y le pido inmensamente que lo sea así, que yo pueda ser como ese último leproso, que fue a darle agradecimiento a Él todos los días de mi vida y todos los días es así, le doy gracias por darme la vida. Hay algo muy importante y es que muchas veces en situaciones muy complicadas uno recurre a Dios, así como cuando uno recurre a donde el médico y el médico le da la receta, las medicinas, y entonces comienza a tomarse las medicinas y se tomó 3, 4 días, ya me siento bien, entonces no vuelvo a tomar medicinas y ya listo, me olvidé. Sí, así entonces, muchas veces pasa así con la oración. Clama uno a Dios, le pide y le llora, y nuestro Señor en su divina misericordia le resuelve los problemas, y ya conseguí. Claro, entonces ya me olvidé, Mónica, ya resolví mi problema. ya me sanó, qué dicha. Entonces, soy yo. Sí, esto es un error gravísimo, claro. gravísimo. Sí. Porque, ¿qué pasa? Esa es una gracia de Dios que le llega a uno a la vida, le resuelve los problemas. Pero si uno no continúa en el camino de Dios, se pierde la gracia. Pierde la gracia y vuelve otra vez a caer. Entonces tiene que continuarse con esa gracia de Dios para que siga fluyendo ese bienestar que Dios quiere como Padre, para que estemos todos bien, ¿no? Así es, y así fue y ha sido un caminar muy lindo porque durante el proceso también tuve la bendición, la gracia más grande, la conversión de mi esposo al catolicismo. No era católico. No era católico, entonces Dios permite todo para el bien de los que lo aman. Y la manifestación de la Santísima Virgen siempre ha estado presente en nuestras vidas. Ella fue la pionera número 1 en mostrarnos su gracia, en darme la bendición de ver todo lo que el Señor tenía preparado para mí. Empecé, lógicamente, siempre he sido activa, pero empecé a ser más activa con las cosas de Dios en la iglesia, a llevar el testimonio mío de vida a otros. Retiros. A los retiros, muy envuelta con las hermanas en Cristo también. Y así el Señor llevándome y lógicamente del servicio del trabajo, porque todos trabajamos, es parte del pan diario que traemos a la casa. Nació también la oportunidad no solamente de trabajar con las familias, sino de aportar algo más, ¿no? A ellos en la parte espiritual. Claro. Paso el tiempo, después de 4 años voy a un chequeo médico y el doctor me dice que el cáncer ha vuelto. Dios mío. ¿Ok? Que el cáncer... ¿Tú no tuviste síntomas esa segunda vez? Para nada. Y fuiste a un chequeo de rutina y te dicen... El cáncer regresó. El cáncer regresó. El cáncer regresa y lógicamente pues llega con más fuerza, en donde el médico me dice que me tienen que hacer un trasplante de médula ósea, en donde voy a tener que estar hospitalizada, en donde la parte de la quimioterapia que era para él es una parte aún 10 veces más fuerte de lo que tengo que hacer, en donde tengo que hacer lógicamente muchos cambios en mi vida y en mi salud. Entonces empieza el desafío y empieza lógicamente el enemigo a hablarte fuertemente, ¿no? Claro. Ahí está tu Dios. Sí. ¿En dónde está el Dios que te sanó? Claro. El Dios al que tú le sirves, porque como tú dices, ¿qué pasó después de que ya estuves bien? Al Dios que que tú le sirves. ¿En dónde está ese Dios? Llámalo para que venga te sane. Vas a pasar otra vez por la misma prueba, por aún peor. Y empieza esas preguntas en mí, ¿no? Ese desafío para ver qué es lo que yo voy a hacer ahora. Si supuestamente lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba dando de testimonio y todo, no funcionó, o qué es lo que voy a hacer. Claro. Y empieza lógicamente la aceptación a la divina voluntad de Dios. En ese momento tu esposo ya estaba convertido, digamos, bueno, él ya estaba esa compañía espiritual. Sí, ya estaba esa compañía. Él ha sido incondicional conmigo toda la vida, ahí de la mano mía, cuidándome y todo, sí. Y lógicamente, pues, llegar a la casa a compartir. Estaba sola con el doctor.
Llego a la casa a contarle a Jerry y lo más lindo que él me dice, vamos a salir adelante, esto es una prueba de fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y empieza la trayectoria, de ese nuevo caminar. Lógicamente los niños 4 años después más grandes y todo, y empezamos lógicamente a vivir este proceso ya una segunda vez, pero mucho más fortalecidos en la fe, entregándole todo al Señor. Y tus hijos los también, niños también ahí todo, fortalecidos, obviamente ya más grandecitos, exacto, más conscientes. Sí, más conscientes. Y de ahí entonces empezamos a caminar en fe, a caminar en fe. Pasó unos momentos muy fuertes físicos por todo el tratamiento que me están dando. Estoy en el hospital. Lógicamente dejar a mis hijos solo fue una prueba de fuego, pero el Señor pone ángeles maravillosos. Mi hermano Juan Carlos y su esposa cuidaron de ellos mientras estaba yo hospitalizada, y eso me trajo mucha paz. Y Dios siempre poniendo esos ángeles a ayudar. Entonces, después de ahí, para hacerlo un poco más corto, porque sé que no tenemos mucho tiempo, el Señor me da la bendición de vida, de seguir adelante, de fortalecerme. Tuviste tu cirugía, hiciste tu tratamiento, hice mi tratamiento, me recuperé, y entonces otra vez volvemos a empezar. Vuelve la vida otra vez de nuevo, vuelve toda la normalidad, y lógicamente tengo que ocuparme, ¿no? Porque todos estos procesos físicos que vive tu cuerpo son fuertes, claro, tu mente te debilitan y todo eso pues en cierta forma trae muchas cosas mentales también. Entonces pues tengo que mirar a ver qué voy a hacer, pero ya había decidido que no iba a seguir haciendo el mismo negocio que venía haciendo, y al no hacerlo pues tenía que mirar, pero ni siquiera sabía qué hacer. Bueno, ya vamos a iniciar el capítulo del negocio, y es que el tiempo pasa tan rápido, Dios mío. Sí. Yo pensé que nos iba a sobrar y ya estamos cortos de tiempo. Pero antes de pasar, tú me hablabas ayer que tú sentiste la presencia de la rosa mística en diferentes momentos de tu enfermedad. Entonces, cuéntanos, no quisiera dejar ese capítulo porque me parece hermosísimo. Bueno, si me permiten a mí contar un poquitico. Bueno, yo casi siempre la acompañaba en todas las cristoterapias y todo. Y una noche, o una tarde, estábamos en el hospital. Y Moniquita estaba en la camilla recibiendo la cristoterapia. Y yo estaba leyendo la palabra de Dios, y luego comenzamos a rezar el Santo Rosario. Y entonces estábamos rezando el Santo Rosario, cuando de pronto estaba yo sentado acá, así, cuando de pronto me miré la mano y mi brazo estaba lleno de escarcha. Y el pantalón también. Ya. Qué belleza. Qué belleza. Fue algo bellísimo, bellísimo. Yo la demostración de estoy acá contigo. Yo le dije, mi amor, nuestra Madre Santísima, Rosa Mística, se está manifestando. ¿Y cómo sabías que era la Rosa Mística? Porque nosotros estábamos rezando mucho a la Rosa Mística, mucho la Rosa Mística. Ya hemos tenido varias experiencias con ella. Y Moniquita ese día recibió varias escarchas también más grandes, ¿cierto, mi amor? Sí. Y después varias escarchas, inclusive las tenía guardadas, todas las escarchas que recibimos ese día, sí. Qué hermosura. Es que recordemos que la Rosa Mística ha sido vista en hospitales, en centros de salud, en camas de enfermos. En toda parte. Qué lindo. Súper presente. El Santo Rosario fue nuestro compañero en todo el proceso. Y tuvimos un regalo muy especial, porque recién yo fui diagnosticada. Mi padre conoció a una gran devota de la Rosa Mística, en donde le manifestó lógicamente su angustia como padre de su hija enferma, y ella le dijo, tenemos que ir a rezar el rosario a tu casa y llevar la Rosa Mística. Y desde allí eso fue una belleza de gracias y manifestación de parte de la advocación de la Santísima Virgen. Haciéndose presente y diciéndoles acá estoy. Aquí estoy. Tenemos nuestra Madre Montechari, la tenemos también. Qué belleza. Entonces ha sido algo maravilloso. Qué belleza. Bueno, y otra cosa, Mónica, cuando me hablaba ayer, me hablaba de su padre como una persona tan especial. Ella me dijo en todo momento, bueno, mi papá fue esa persona que estuvo ahí para darme ánimo, mi consejero, mi apoyo espiritual, mi apoyo moral. Bueno, ese que me dio las fuerzas.
Y hoy que lo conozco entiendo a Mónica por qué, porque bueno, es una dulzura de hombre, una bendición que te haya dado este padre tan maravilloso. Yo también, mi papá ya falleció, pero bueno, me recuerda mucho a mi papá porque de esas personas que uno sabe que son incondicionales y que el solo hecho de saber que él está ahí te da paz. Ya sabes que si él está contigo. Otro testimonio precioso. Precisamente fuimos porque le iban a sacar sangre para conseguir las plaquetas. Sí. Las plaquetas, y nos dijo la doctora y bueno, todos los que estaban ahí en ese momento, que tenían que recolectar 5 millones de plaquetas para poder hacer el tratamiento, la cirugía. Y entonces ella llevaba una Biblia y yo llevaba una Biblia también. Y estábamos leyendo la palabra de Dios. Y bueno, y después de que vinieron, ellos dijeron, a la mitad del tratamiento venimos a chequear a ver cómo ando de las plaquetas y todo. Pero no vinieron. Y bueno, nosotros siguió el tratamiento. Y entonces cuando de pronto vino la doctora y el doctor, no sé, y todos felices. Dice, estábamos recolectando 5 millones y recolectamos 12 millones para plaquetas. No, y lo primero que dijo Moniquita, esas se las cedemos para las otras personas. Claro. Lo primero que dijo, se las cedemos para otras personas que no pueden, no pueden esto. Wow. Y hablamos, le dije, mi amor, ¿qué versículo, qué estaba leyendo la Biblia? Dice, estaba leyendo la multiplicación de los panes y los peces. Qué hermosura. Qué hermosura. Qué hermosura. No, en el mismo, los dos. No lo puedo creer. Sí, qué belleza. Qué belleza. Bueno, Dios manifestándose y la Virgen. Maravilloso. En cada momento. Maravilloso. No nos pusimos de acuerdo. Ella estaba leyendo lo mismo. La misma parábola de la multiplicación de los panes y los peces. Y llega a peces. eso, que fue una multiplicación de 5 a 12 millones. Y salimos y estamos saliendo del consultorio y había un muchacho recostado así, jovencito, por ahí de unos 20, 22 años. Y la enfermera dijo, para ese muchacho que mire, no pudimos recolectar, estaba muy débil, no podía recolectar de su sangre. Entonces me dijo para las plaquetas de Moniquita, y pudieron hacerlo. Qué belleza, Ay, sí. qué belleza. Bendito sea Dios. Bendito sea y Dios. Lo otro que yo le decía al Señor era de que pusiera una gotica de su preciosa sangre sobre esa sangre para que me pudiera sellar. Amén, amén. Fiverr, aquí nos está haciendo cuánto tenemos Fiverr. ¿Ya? 3 minutos. Bueno, y no llegamos al capítulo de hagamos continuar. Corto. Fue que hoy en día Mónica tiene una empresa de real estate en Florida. Ya me contó la historia, contamos, Carlitos está involucrado, como ya lo dijimos, Rosana es una colaboradora. Y lo que tú me decías de tu empresa es tan especial, pero como tenemos 3 minutos, o ya que deben ser 2, es tanto el Espíritu de Dios viviendo en esa empresa que imagínense que cuando ellos tienen una propiedad para vender, para comercializarla, que es lo que hacen, ellos lo consagran al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, cada una de las propiedades. Imagínense esa belleza, o sea, hay que comprar la casa con ustedes, porque viene con la consagración incluida, pues claro, nada más, claro. Nada menos. Comenzamos a hacer oración desde antes de que, cuando se pone en venta la casa. Comenzamos a hacer, todas las propiedades que nosotros vendemos, comenzamos a hacer oración desde antes, desde mucho antes. Y después se lleva al sacerdote para que las bendiga. Qué belleza. Y decía Mónica, está consagrado a San José, y todos los que nos están oyendo que son empresarios consagren sus negocios a San José. Y ahorita que ya va a empezar la fiesta de San José, hagan la novena. 19 de marzo. 19 de marzo. Ahorita estamos en el mes de la Sagrada Familia, vamos para el mes de San José. Yo también. Qué belleza. Yo a San José hace como 2 o 3 años lo nombré el CFO de mi familia. Yo le dije, tú manejas las finanzas, acá tú eres el CFO, y la verdad, las cosas han fluido. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es contar uno con esa ayuda espiritual tan grande, claro, tan grande, que hay testimonios, millones de testimonios que han sobrevivido a lo que sea con esa ayuda divina. Así Por eso tenemos nuestra Madre Santísima, San José y todos los santos, ¿no? Así es. Y los ángeles, obviamente. Claro, ellos nos mandan, sí. Claro. Existen ángeles en el cielo, nos mandan también ángeles en la tierra. Bueno, ellos son los que mueven todas las fichas. Así es, así es. Y me decías también que tu empresa es conocida como los Realtors Católicos. Sí. Y también importante, antes de que terminemos, es que hemos aprendido, y los valores de nosotros son Dios, familia y después los negocios, en ese orden. Y de esa manera el Señor nos ha multiplicado, nos ha ayudado,
Y cada vez que tenemos reuniones, ¿verdad, Roxy? Lo primero que hacemos es entramos en oración y después hablamos de negocio. Qué belleza. Sí, Bueno, por eso, ejemplo, Roxana, rápidamente, para que sí. Roxana pueda contar algo de su experiencia y cerramos. Pues yo entré con Mónica hace poquito, pero una de las cosas que me motivó mucho a mí, podía ser parte de cualquier otro brokerage, de cualquier otro grupo, pero una de las cosas que me gustaba pues era, oh my God, la creencia no de Mónica, de Don La Carlos, fe. en la fe. Y como dice Mónica, cuando nosotros empezamos reunión, siempre es con una oración, dando Qué gracias. belleza. Sí, por lo que ha pasado. Y en este mundo que vivimos ahora, Claro. donde en tantas compañías trabajas o en tantos grupos y que no puedes ni hacer una oración o expresar tu No, fe, no puedes ni poner la libremente, crucecita encima de la mesa. tú saber que estás, sí, con unos compañeros de trabajo, con un Maravilloso. grupo donde la fe es lo más importante, es algo muy bonito. Bueno, Así es. el tiempo es muy corto, podríamos Ah. extendernos acá, pero bueno, gracias a Dios por Sí, haber no. tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Dios los siga bendiciendo. Amén, Muchas igualmente. gracias, Seguramente va a Paola. seguir llegando mucha prosperidad, llenando de salud. Y bueno, Gloria a las Dios. puertas de Radio María siempre abiertas. Espero Ay, gracias. verlos muchísimas veces más. Y vamos a Gracias, cerrar sí. con una canción que escogió Mónica. Cuéntame Ay, por qué la sí. escogiste, Mónica. Bueno, esa canción el Señor me la regaló para decirme de que no nos podemos dar por vencidos, que solo somos vencedores si estamos con Él. Siento detenerme viendo la gente pasar. Yo